Karina Beltrán, artista plástica, tallerista, licenciada en Ciencias de la Educación, autora del libro La patria que me parió, que se presenta en el Auditorio Cristina Banfi, primer piso, Museo Evita, calle La Finur 2988, Cava, el próximo martes 18 de agosto a las 18 horas. ¿Dije bien, Karina? Dijiste muy bien, Marcela. Hola, buenas tardes. Hola, Daniel. Hola, Carlos. Hola a todo el equipo. Hola, audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Muy contentos de poder conversar con vos, que vas por tu 6º libro, Karina. En realidad es el 6º de manera individual, es el 9º y colaboración con otros autores. Y bueno, trabajando en un 10º para el Club San Lorenzo de Almagro. Bueno, no sé si Daniel tiene alguna pregunta para vos. Perdón. Karina, 2 preguntas. La primera, estuviste en Cipolletti, ¿verdad? Sí, estuve en Cipolletti y en Neuquén, haciendo la presentación de La patria que me parió. Creo que la entrevista anterior fue, si no me equivoco, La patria mancha, ¿puede ser? La entrevista anterior, sí, después vino, fue La patria mancha. Sí. Luego surgieron 2 más, que fue La patria me pide tinta, sí, con epílogo de Víctor de Genaro. Luego Patria no más, con epílogo de Miguel Rep. Y que tiene epílogo de la señora Nancy Pasos. Decime una cosa, Nancy Pasos, decime una cosa, ¿qué profundidad tiene? ¿Qué es lo que tocas en este libro con relevancia, ¿no? Sobre, como siempre, tus libros son históricos, anecdóticos y con unas carátulas hermosas y el texto que vos le agregas. ¿Qué tratás en este libro en profundidad? Gracias, Daniel. Bueno, vamos a contarle a la gente que yo recupero narrativas acerca de las resistencias populares a través de la historia, de distintas comunidades. Y bueno, este libro pone el desafío en pensar los sujetos históricos que constituyen al pueblo argentino y pensarnos también a través de los siglos qué nos une delante de las resistencias, qué continuidades y discontinuidades aparecen. Y bueno, este libro trabaja desde los caudillos, trabaja el federalismo, que es un gran tema, me contaban las maestras justamente en Río Negro, que muy pocas hablan de Facundo Quiroga o del Chacho Peñalosa o de Martina Chapanay. Luego avanzamos también hacia los pueblos originarios y los afrodescendientes, y entonces allí pensamos también esos sujetos históricos y qué tienen en común. Y tienen en común la injusticia, Daniel. Tienen en común que los han obligado a unos y a otros a llevar un nombre o a aceptar un Dios blanco, ¿no? De otros. Sí. Este libro trabaja, tiene con el desafío de pensar la injusticia a través de los siglos y de quienes son y somos, lo digo como persona con discapacidad, los sujetos históricos, víctimas de esos avances, ¿no? ¿Puede haber un próximo libro? Tal vez vos dirás avanzó demasiado, pero que trates sobre las últimas décadas, algo que, digamos, muestre... Todos mis libros. Este libro... Sí, este libro tiene justamente la resistencia de las personas con discapacidad, de los colectivos, tiene la represión a los jubilados. Sí.
Bien. Tiene los despidos en ATE, en FATE. Karina, dijiste la represión a los diputados y Justamente. enseguida pensé, hay un par de diputados que nosotros vimos que cobraron también. No muchos, pero algunos también. Me salió el acto fallido, Marce. estaba pensando en el Congreso, ¿sabes? Claro. Estaba justamente. Pero sí, este libro, este último libro toca bastante de los últimos temas. Además, pone el acento en la injusticia sobre los trabajadores y sobre los grupos más desfavorecidos, ¿no? Claro. ¿Qué cosa estaba pensando, ¿no? En este programa de hoy, no sé si pudiste escucharlo desde el inicio, que nuestra pequeña humanidad, nuestra pobre humanidad, viene siempre contando las situaciones dramáticas, alegrías también, pero será que estamos viviendo una época muy oscura, muy siniestra. Mira, Marce, y nos venimos a hablar muy amarga. Yo justamente hoy estuve trabajando durante todo el día con lo que es la presentación que va a ser el martes, que los espero y las espero. Y vengo justamente trabajando en momentos de victoria, en momentos donde hubo un antes y un después. Lo hice también con la CTA Ilustrada, que fue el último libro que ilustré, y lo hago también acá, recuperar esos momentos de victoria del pueblo argentino. Pensaba hoy, mientras hacía el material en imágenes que voy a presentar, pensaba que hay un antes y un después del peronismo, hay un antes y un después cuando llega Evita, y ese antes y después empodera justamente a esos sujetos históricos desfavorecidos, a esos sujetos históricos que vienen reclamando y dando pelea, pero que no encuentran un intercomunicador, una voz, y cómo después hay otra Argentina y hay otro pueblo, ¿no? Claro. Entonces muestro momentos de mucha alegría también, de justicia, de alegría, y cómo ese empoderarse más tarde va a significar defender los derechos. ¿Y qué nos va a pasar, no? Por eso digo que es un ejercicio esto de quiénes somos y quiénes fuimos en esa tire y afloje, ¿no? Viste, hoy hablabas de reflexionar. Yo trato siempre de hacer el ejercicio de, más que de reflexionar, de pensar hacia adelante, quiénes van a ser y por dónde vienen ahora, ¿no? Porque por la tierra peleamos hace muchísimo tiempo. Por la tierra peleaban nuestros gauchos de Güemes, ¿no? Por la reforma agraria y por la ocupación de los territorios. Por los recursos peleaban los federales. Entonces, digo, ¿por dónde vienen y por dónde tenemos que ir? Y ese es el ejercicio que propongo. Exactamente. En ese ejercicio y en eso que vos decís, en esa pregunta que lanzás, ¿quiénes somos, quiénes fuimos? Pensando que nosotros estamos integrando un colectivo, el colectivo de la discapacidad, luchando por derechos de las personas con discapacidad, y estamos siempre con alegría, con algunos sinsabores también, sin duda, pero con alegría luchando por los tiempos que tuvimos felices y por aquellos, para reconquistar, para recuperar esa felicidad en la que éramos respetados como sujetos de derecho. Entonces, esto y que vos decís me conmueve quiénes somos, ¿no, Marce? Visibilizar quiénes somos, porque recordemos históricamente, pasamos de ser sujetos negados, escondidos, pasamos de luego a ser sujetos de atención, ¿no? Pero no de inclusión,
luego pasamos a ser sujetos de inclusión, pero resulta que los sujetos de inclusión, cuando queremos ser protagonistas, no nos dan esos espacios muchas veces, ¿eh? Lo digo yo, que voy por mi 10º libro, que me reconocen fuera del país y que en mi país nunca encontré una editorial que me banque, jamás. Y no sé si es porque soy mina, no sé si es porque tengo discapacidad visual, no sé si es por lo que pinto, que es tan incómodo, ¿no? Me parece que por todo eso. Agradezco este espacio. Me parece por tu condición de una persona con una disminución visual, pero fundamentalmente por lo que dibujás y lo que decís y lo que pensás. Por lo que podés, no por lo que no podés. Claro, me da la sensación. Pero digo, viste, yo siempre, vos sabés, Marcela, ustedes lo saben, han visto mi trabajo cuando estuve en la radio. Hermoso. Mis libros los edita la gente. Yo tengo el orgullo de decir que se venden en 6 provincias y que todos los años, cuando digo vamos a hacer el libro, la gente lo paga sin haberlo recibido, porque quiere que el libro salga. Entonces, para mí es una alegría que de distintas provincias de nuestro país apoyen y me digan, porque todos los años digo lo mismo, Marce, este es el último, digo. No voy a seguir, y todos los años crece. Ahora saqué una historieta que se llama Caño y Miguelito. ¿Cómo se llama? Caño y Miguelito. Son dos trabajadores metalúrgicos que analizan la realidad desde sus necesidades. Ajá. Y bueno, ya lo empezó a seguir la gente y por eso digo que a mí me da mucha alegría que sea la gente quien reconozca mi trabajo, ¿no? ¿Sabés que tenemos que... Me está haciendo una seña, Carlos Álvarez, levantó la mano, sí. Para hacerte una pregunta, así que le estoy haciendo el pase. Claro que sí. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, contanos un poquito, en realidad a la audiencia, sobre el libro, porque vos le ponés La patria que me parió y estás hablando de ciertos derechos o cierta construcción histórica digamos, en un momento dado, ese sujeto, esas poblaciones que siempre violentadas, que vivían en las provincias, y bueno, ¿cómo lo vamos conectando con todo esto y cómo lo armaste? O sea, ¿cómo es el entramado? Siempre, Carlos, yo siempre trabajo con distintas comunidades, ¿no? Como te decía, pueblos originarios, afrodescendientes, mujeres, movimiento obrero. Claro. Y cuando uno sale de las primeras del siglo XIX, por decir así, empieza a ver en el 20 justamente cómo se combate. Primero, todos esos sujetos integran nuestros ejércitos, que es algo que les niegan a nuestros niños, ¿no? Que nuestros ejércitos estaban integrados por afrodescendientes, claro. Por pueblos originarios, por mujeres y por gauchos. Poco se habla de los ejércitos sin uniforme, de los ejércitos de poncho, como digo yo. Y esos sujetos más tarde van a ser expulsados por el propio sistema cuando se convierte en una nación. Van a ser los sujetos, va a ser un Facundo del que va a hablar Sarmiento con desprecio, ¿no? Van a ser los negros que van a ir a la guerra o a terminar en las minas de Tucumán y de Córdoba, envejeciendo muy jóvenes o muertos. Van a ser los pueblos originarios que van a terminar en Colonia, muertos por la viruela. Y entonces vuelvo a retomar desde ahí y cómo llega todo el mestizaje más tarde junto a la inmigración a volverse a agrupar
en torno del trabajo, del derecho al trabajo, a la subsistencia, y van a formar las agremiaciones. Y todo lo que se da allí, ¿no? Semana trágica. Hablando de patria que me parió y ahí claro, es que toda la serie va a ser patria. Toda la serie va a hablar de la patria, de las soberanías, que es un concepto múltiple, ¿no? Y de quién va a administrar y qué va a pasar con la fuerza de trabajo, que es lo único que tiene el más humilde para vender. En ese tire y afloje, por eso digo, vamos a llegar al peronismo, ¿no? Y después del peronismo vamos a contar otra historia, porque después del peronismo vamos a ver a ese sujeto reconocido que nuevamente va a ser combatido, ¿no? Nuevamente después del peronismo van a venir por él. Entonces, si no te cuento todo el libro, Carlito, venía a la presentación. No, tampoco, no, por favor. Bueno, entonces, repetimos, vas a estar el martes 18 a las 18 horas. En el auditorio Cristina Banfi, que se ingresa por el Museo Evita, pero no está dentro del Museo Evita, claro esto, porque las autoridades me lo han pedido. No lo permiten, sí. Las personas con discapacidad visual o con movilidad reducida, les voy a pedir que se acerquen a Gutiérrez, a la calle Gutiérrez, ¿sí? A la entrada de la calle Gutiérrez, porque yo creo que dejé ahí la dirección, pero si no, sí, después la calle sería Juan María Gutiérrez 3926. Eso. Vos haces una recomendación, ¿no? A las 5:30 tienen que... porque los voy a recibir yo misma, entonces y voy a jugar, como digo, voy a patear el penal, a tocar el silbato, a encajar, a todo. Entonces les voy a acompañar a las personas hasta que se ubiquen, y sí necesitamos que haya un horario, porque inclusive ese ingreso para personas con movilidad reducida y también personas con discapacidad visual es por detrás del escenario. Entonces la idea es que después no se va a poder interrumpir. Entonces les pedimos que sean puntuales para que todos juntos podamos llegar a... Y bueno, como siempre, para todos mis compañeros y compañeras con discapacidad visual, a disposición siempre con ellos y ellas, para poderles describir las imágenes y que puedan acompañar la presentación también. Es importante, muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Entonces, Karina Beltrán, vas a estar presentando tu último libro, que se llama La patria que me parió, en el martes 18 de agosto a las 18 horas, Museo Evita, calle La Finur 2988. Y las personas con movilidad reducida... Auditorio Cristina Banfi. Auditorio Cristina Banfi, así es. Y las personas con movilidad reducida pueden ingresar para acceder a un ascensor por la calle Juan María Gutiérrez 3926. Bien. Así es. Así es. Bueno, me va a dar mucho gusto recibirlos. Un gusto. Gracias. ¿Tenés algún Instagram o alguna para que quien quiera acceder a tu información? Tengo una página que se llama Contame para que pinte. Contame para que pinte. Que pinte. Bien. Contame para que pinte es la página. Contame para que pinte. Y bueno, allí van a ver un poco de todo el trabajo y de todos los libros, de los talleres. Excelente, Karina. Entonces, bueno, estaremos yéndote a ver esa obra preciosa. Dale, Marce, que la vez pasada no pudimos, que fue, bueno, cuando detuvieron a Cristina, ¿se acuerdan? Justo fue la presentación del libro anterior, que Dani no pudo llegar. Los espero, me va a dar mucha alegría que puedan participar, a Nancy y a mí. Nancy va a estar también en la presentación. Bien, qué bien. Y bueno, y todos los compañeros y compañeras que siempre acompañan mi trabajo. Muchísimas gracias por este contacto, Karina.
Dale. Bueno, nos estamos viendo. Gracias a Gracias, ustedes. Cari, gracias. Gracias. Muy generosos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Decimos que conversábamos recién con Karina Beltrán, artista plástica, tallerista y licenciada en Ciencias de la Educación, autora del libro La patria que me parió, que es uno de una serie y que esperamos que siga produciendo mucho más. Este libro se presenta el martes 18 a las 18 horas en el auditorio Cristina Banfi, ingreso por la FINUR 2988 Cava o por Juan María Gutiérrez 3926. Es la entrada para personas. Que es la entrada que da un acceso a un ascensor para personas con movilidad reducida.